Bien, amigos, en el orden internacional tenemos el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, luego a Corea, que ha creado mucha información, muchos comentarios, y en el ambiente local, el presidente de la República adelantó los nombramientos que normalmente se hacían los días 16 de agosto, lo adelantó 2 semanas antes. Naturalmente, esos seguros no van a ser los únicos, pero quitan mucho ruido. En ambos casos, hay que tener en cuenta la cultura y la costumbre de los pueblos. No es verdad que si un político de cualquier nación no conoce a su pueblo, nunca podrá tener éxitos o va a tomar demasiado tiempo en aprender. Parece ser que en el caso nuestro, Abinader aprendió rápido y sabe el poder que tiene el poder ejecutivo en la República Dominicana, pero también sabe que los poderes públicos son independientes. Ese comentario, que posiblemente parezca un poquito aéreo, tiene que ver con lo siguiente. Tus pueblos en todas partes, los gobernados y los políticos tienen que conocerlo. Por ejemplo, en Rusia era gobernado por un zar, un rey, pero allá era zar. Luego vino en el 17, vinieron con otro régimen totalmente diferente, pero totalitario, el comunismo. Putin entendió eso y en una democracia le hace una serie de injertos que dan la impresión de que es un presidente arbitrario o totalitario. No, es que él está siguiendo la costumbre, no podía instaurar una democracia. Por ejemplo, ¿cómo los chinos entienden y van a entender que un presidente norteamericano no le puede impedir a la presidenta de la Cámara de Representantes, que es la equivalencia de la Cámara de Diputados, que viaje donde le da la gana? La mujer esa cogió y se fue para Taiwán. Posiblemente, el presidente de los Estados Unidos, en caso de que no quiera crear un problema, pues no iría a Taiwán. Es que Taiwán no tiene relaciones con Estados Unidos. Quien tiene relaciones diplomáticas es China, su enemigo. Entonces, esta mujer, nadie puede impedir en una democracia que pueda visitar donde le dé la gana. Es como que ahora mismo Eduardo Estrella y Pacheco quieran ir a Haití y hablar con los rebeldes, con quien le dé la gana. El presidente de la República no le puede. Ustedes no pueden ir, puede recomendarles, pero no le puede ordenar. Aquí en República Dominicana, nosotros nos acostumbraron a 31 años de dictadura. Primero nos acostumbraron a toda una historia de desórdenes. Después a 31 años de dictadura. Como el país estaba cansado de desórdenes y de quítate tú para ponerme yo, entonces aceptamos la tranquilidad de la paz de cementerio que Trujillo impuso. Pero un dictador
no puede matar a una persona todos los días, tiene que hacer cosas buenas también. Por eso es que usted ve que hay gente que tienen un buen recuerdo y otros no. Depende si lo tocó. Después vienen 22 años de Balaguer. Nos acostumbró Balaguer a su régimen. El PRD no nos acostumbró solamente a una cosa, a hacer oposición. No nos acostumbró a gobierno porque gobernaron en 3 o 4 etapas de 4, 4, 4, pero no hicieron hábito. Entonces, esa situación es que hay que entender para poder entender lo que está pasando ahora. Por ejemplo, hay un tema que no es China, ni es Haití, sino que tampoco es los nombramientos que ayer emitió el presidente, que por cierto, usted tiene que coger cada uno y hacer el cuento, porque no se trata de un gobierno que tiene mucho tiempo. Entonces tú no sabes quién es nadie. Ellos mismos, las mismas gente del PRM, posiblemente no conozcan. Hay un nombramiento, viceministro administrativo de Educación, Julio Cordero Espaillat. Ese lo saco yo por el abuelo. Ese es nieto del doctor Julio Espaillat y de Luis Ramón Cordero, hijo, que era administrador del Nacional. Ese muchacho estaba en Colombia y es nuevo, es de la gente joven, seguramente amigo del presidente. Entonces, así tú ves que destituyen al director de migración y ponen a una gente que uno no sabe quién es. Entonces, eso es lo que traen los gobiernos nuevos, pero eso le viene a echar un cubo de agua fría a un tema que nosotros vamos a tratar, que es el tema de los salarios, que el presidente dice que eso ocurrió en áreas autónomas, pero que en el gobierno central no está ocurriendo. Bien, todo el mundo sabe que hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Todo el mundo sabe que el poder ejecutivo tiene un área que depende exclusivamente del gobierno central y un área que depende del poder ejecutivo, pero que es descentralizado y tiene sus propias normas. El Banco Central, el Banco de Reservas, lo que era CORDE, lo que era CEA, lo que era la Corporación de Electricidad. Empresas que indudablemente el presidente lo tiene bajo su sombrilla, pero que tienen sus propias regulaciones. Hay un grupo de funcionarios, se subió el sueldo, le cayeron arriba, que es imprudente. Sí, porque en un país en crisis, todo el mundo tiene que tener mucho cuidado con el asunto de los salarios. Pero resulta que esa democracia que tiene Estados Unidos y que los chinos no entienden de por qué la Pelosi puede ir y hacer lo que le da la gana sin que el presidente la pueda detener y que los chinos eso no lo hacen, no lo pueden hacer, no lo entienden. Así también los salarios y las funciones están reguladas en Estados Unidos. Así como aquí dicen que nadie puede ganar más dinero que el presidente, pero yo no sé dónde está esa ley. Y otra que dice que las instituciones eléctricas
no pueden ganar los gerentes menos dinero que los gerentes de empresas generadoras del sector privado. Eso es lo que se dice, pero miren cuál es la realidad. La realidad es que hay un área que necesariamente tiene que ser independiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, el director de la Reserva Federal, ese no solamente tiene una limitación de salario, ese tiene una limitación que no puede coger un cargo 5 años después o 10 años después que sale de ese cargo, porque tiene información privilegiada. Entonces, ayer meten que en el Banco Central hay 3 funcionarios que ganan más que el presidente, 4 veces más, y que Héctor Valdés gana 1.600.000, que hay 3 funcionarios que ganan más de 1 millón. Y yo le voy a decir una cosa. Necesariamente tiene que haber una ley que regule aquellos funcionarios que tienen que declarar bienes porque manejan recursos públicos. De eso le va a hablar Terrero. Eso que dicen, todo aquel que maneja recursos del Estado tiene que declarar sus bienes al entrar y al salir. Y en Estados Unidos, los que manejan información privilegiada tienen una ley también que los regula. Por ejemplo, allá no se puede coger un regalo de más de $50. El de la Reserva Federal no puede coger un empleo después que deje la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque Héctor Valdés y el señor Alejandro Fernández manejan la banca, la moneda, los intereses bancarios. Y así como yo le digo a ustedes que un ministro de Educación o un director del INAVI que compran 240 días de comida, desayuno y almuerzo para los estudiantes y que cada día son 27 millones de pesos, si un día fuera de concurso, un día, le siguen comprando al que ganaron los concursos, pero un día dispone irregularmente que le compren a fulano de tal un día el desayuno escolar, le está comprando 27 millones de pesos, pero no es que se lo está ganando. Vamos a suponer que gane los 7 millones, porque tuvo que coger 20 y comprar el juguito y el pan. Pero en un solo día enriquece una persona. Y la gente no está entendiendo que la Pelosi y Héctor Valdés tienen regulación, un estatus que los presidentes no lo pueden controlar. La Pelosi, el presidente americano, y el presidente de la República no puede controlar. Puede nombrarlo cuando le toque el plazo de vencimiento, pero si está por 4 años, en esos 4 años no hay quien lo toque, a menos que cometa una infracción que se pueda probar. Y hay funcionarios como el procurador, como el presidente de la Suprema, como las autoridades electorales, que los presidentes no pueden controlar. Entonces, ese 1.600.000, tiene que haber una regulación que diga lo siguiente: ese señor no puede ganar menos que ningún banquero. Ese señor no tiene que ser pensionado con 1.600.000, porque habría que darle entonces una funda ni liquidado, sino que tiene que tener esa gente que maneja las áreas económicas, tienen que tener una regulación especial, como la tienen los que declaran bienes. ¿Por qué? Porque, óiganme,
una llamada telefónica de un gobernador. Aló. La tasa. A un hermano de él, un hermano de Héctor Valdés. Fulano, ve compra. Fulano, vende. Porque la prima la voy a subir un punto. Una llamada a un familiar o a un socio antes de tomar una medida se convierte en millones y millones de pesos. Ustedes se imaginan que Héctor Valdés, antes de inyectar dinero, llame a Caribe Tour o a Western Union y diga, esto va a subir mañana. En un día, son cientos de millones que se pueden crear. Entonces, ese señor no puede estar pasando trabajo ni problema de... Usted tiene su problema resuelto económico, nadie lo puede sobornar. Entonces, ese problema de los sueldos, de la democracia y de la costumbre, usted tiene que entenderlo, y que no es verdad que el poder es tan amplio como que un presidente puede ir y decirle al Banco Central lo que tiene que hacer, al presidente del Senado, de la Cámara de Diputados o de la Suprema Corte, lo que tiene. Hay una situación muy sencilla ahora mismo. Ustedes saben que Miriam Germán y Berenice no quieren al actual fiscal de la capital en la capital. Le gustaría tener a otra persona ahí, pero esa persona es inamovible, tiene 4 años, tiene que estar 4 años en el cargo. Ahora mismo estaba escuchando a uno de los periodistas que son adjuntos, porque aquí hay periodistas que trabajan para la Procuraduría y no le pagan, es por simpatía, que anunció ayer que Miriam y Berenice tienen sus diferencias y que lo que hicieron fue que nombraron 3 asistentes adicionales para evitar, para descongestionar un poco el poder de Berenice, que tiene todo, tiene tanto problema que ahora se le ha presentado un problema serio, y es el siguiente. Hay personas que están presas y sometidas, y hay personas que están señaladas, pero las pruebas las tiene la Procuraduría. Usted puede llamar a uno que está preso, a Jean Alain, y decirle, mira Jean Alain, nosotros tenemos todas tus regularidades aquí. Tú vas a estar condenado a 20 años de prisión. Si tú cooperas y devuelves, podemos llevarlos, hablamos con los jueces para que te reduzcan a 10. Eso es uno que está preso. Pero si es una persona que no está sometida, y decirle, mira fulano, te voy a someter, no lo he hecho porque tengo esto. Tú tienes irregularidades por 10,000 millones, porque aquí hay gente que han vendido lo que ustedes no se imaginan, 10,000 millones. Tiene que devolver 5,000 y está suelto, sin haberlo sometido. Entonces el hombre le dice, pero hay 2 cosas. Primero, de los 10,000 millones que yo manejé, yo entregué 7,000, 3,000 son lo que ustedes están reclamando. Bueno, está bien, devuélvenme los 3,000. No, de esos 3,000 yo di. ¿A quién di? Dímelo. Entonces, ese acuerdo de esos 3,000 devolver 800, tiene la fiscal que probárselo a quién, de que ella hizo una operación transparente, si ese hombre no va a ser sometido. ¿A quién se lo tienen que explicar? ¿Cómo lo van a publicar eso? De que eso se hizo antes de ser sometido. Eso
es un gran problema que hoy tienen que aclarar los que no fueron sometidos, que llegaron a un acuerdo. ¿Quién me garantiza a mí que en vez de 800 tenía que devolver 1000? Eso es un acuerdo entre ellos dos y el fiscal actúa como gobierno. Eso no es fácil. Eso no es fácil. La suerte es que la confianza que hay de ellos tres, que tenemos en ellos, nos garantizan eso. Pero cualquier gente puede inventar. Aquí tú te buscas 2 o 3 abogados, eso que nosotros tenemos, que saben cómo enredar la cabulla, y pueden armar un lío grande con eso. Dice, explíqueme los acuerdos que no fueron a la justicia. Y vamos a tener problemas. Yo ahora quiero, ese es un punto de vista político de nosotros, que desde el punto de vista técnico y real, y desde el punto de vista contable, económico y todas esas cosas, el licenciado Terrero nos diga, porque él tiene en su haber algo. Él fue la primera persona que le dio la verdadera importancia a la declaración de bienes, antes y después. Y el primero que dijo que desgraciadamente no había pena para el que no declarara las cosas en forma correcta. Pero aún así, la sola declaración trajo que muchísima gente no declarara bienes. Y también tiene la experiencia de que hay personas de poder que no le gustó que le exijan la declaración de bienes. No le gustó, no querían. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué debemos de entender? Buenos días, doctor, y a todos los televidentes. Doctor, mire, y Carlos, en la introducción suya, y usted dice, ahora le voy a hablar desde el punto de vista técnico, y usted dice, yo lo dije desde el punto de vista político. Todos los temas que usted dijo con relación a lo que está en el tapete de los salarios, vamos a comenzar por ahí, es totalmente igual a lo técnico, con otras palabras. Pero es bueno el momento para poder explicar a la gente, cuando la gente quiere montarse en una ola y arrancar por ahí y atacar. Porque esto tiene todo un origen. Desde siempre se ha hablado de áreas de salarios particulares o mayores que otras áreas. Y en el 2013, no, antes, en la campaña de Danilo Medina, él decía, criticando los bajos salarios, no, criticaba los altos salarios, y su propuesta era no bajar los altos salarios, sino subir los bajos salarios. Era lo que Danilo Medina decía en su campaña, no lo hizo. Sin embargo, en el 2013 sometió un proyecto de ley para regularizar los salarios en el gobierno dominicano. Y entonces lo que decía esa propuesta era que nadie en el gobierno dominicano, no en el gobierno central, en el gobierno dominicano, en todo el gobierno dominicano o en la República Dominicana, nadie podía devengar un salario mayor que el presidente de la República. Y se ponía que el presidente de la República iba a ganar 450,000 pesos dominicanos. Entonces eso quería decir que ni el Banco Central, ni la Super de Banco, ni cualquier superintendencia, ni ningún otro organismo independiente, ni el Banco de Reserva, podía devengar más que el presidente de la República, como decía el doctor Jacín. Pero no puede ser. No puede ser. Porque hay organismos, primero, que tienen una connotación internacional y se hacen apegados en normativas de pares en la región o en el mundo. 2, la discrecionalidad de poder supervisar o regular un sector en particular, sobre lo cual se supone que no debería estar por debajo de los salarios de esas personas o entes reguladas o supervisadas.
el Banco Central, la Superintendencia de Banco, en ese momento, en el 2013, elevaron recursos hacia el Congreso en las vistas públicas, explicando la connotación del riesgo que representaba eso que ponía la ley que había sometido Danilo Medina. Incluso recuerdo que un senador, no recuerdo si era senador o si era diputado, si era presidente de la Cámara de Diputados, Valentín, creo que era senador de Santiago, dijo, criticando los altos salarios, que él podía ser gobernador del Banco Central y que le pagaran 350,000 pesos dominicanos. Evidentemente yo lo critiqué inmediatamente porque no sabía lo que estaba hablando. Nadie puede ser gobernador del Banco Central ni superintendente de banco ganando menos que el presidente de la República, 450,000 pesos. En este país ni en ninguno. Señores, las cosas de alta política monetaria, y vamos a decir, Autoridad Monetaria Financiera, Banco Central, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos y superintendencias en sentido general, pueden devengar salarios pobres, lamentablemente. Aunque la gente pueda decir en este momento de populacho de que estos son salarios irrisorios, abusivos, frente a una pobreza. Y yo creo que lo que ha dicho el presidente fue lo que le puso realmente el cherry al bizcocho. Imprudencia, ilegalidad ninguna. Imprudencia. Esos organismos tienen normativas, reglamentos que hablan de que se aumentan los salarios, se indexan los salarios por la inflación, o también hay un baremo que es un mínimo y un máximo de lo que es cada posición. Si uno de esos incumbentes se ha extralimitado con esos baremos a lo interno, podríamos decir que hubo una irregularidad a lo interno, pero ilegalidad no hay, imprudencia sí. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una crisis, como decía el doctor Asín. En el medio de una crisis se ve mal. Y yo digo una cosa, señores. Esa ley finalmente se aprobó con algunas limitaciones, excluyendo esas áreas. Por eso no hay ilegalidad con el tema de los salarios, porque la ley le hizo una dispensa como debía ser. Porque si no, el nivel técnico, el nivel de calidad y el nivel de integridad de los funcionarios que iban a ocupar esas posiciones no estaba garantizado. No estaba garantizado, no iba a estar garantizado. Y el que quiera decir que puede ocupar una posición como esa, con un salario mínimo, un salario de 300,000 pesos, mentira, es para buscar otras cosas. Y por eso, como decía el doctor, en la Reserva Federal en Estados Unidos y en otras instancias, hay personas que cuando salen de ahí esas posiciones no pueden ocupar ninguna posición en el área por un periodo específico. En el caso de la República Dominicana, la Ley Monetaria y Financiera establece un año sabático para los funcionarios del Banco Central, de la Super de Banco, en sentido general para la Autoridad Monetaria y Financiera, incluye la Junta Monetaria. Un año sabático que cobrarán su salario por completo para evitar que puedan ir a una área de competencia, vamos a llamar así entre comillas, porque realmente tienen información privilegiada. Ahora, la señora vicepresidenta dijo algo, doctor. Evidentemente, la experiencia es necesaria. Dice ella, no, esos organismos autónomos, esos incumbentes tienen derecho a hacer lo que tengan que hacer. No es así, señora vicepresidenta, no es así. No, es porque real y efectivamente la ley, la normativa, la regulación le dan la potestad para eso. Ahora, la gente habla, no, que esas entidades no reciben fondos del presupuesto nacional. ¿Es verdad? Es verdad. ¿De qué se nutre el Banco Central? De sus propias operaciones. ¿De qué se nutre la Superintendencia de Banco? De los aportes que hacen las entidades financieras, por ley. Sí, pero yo quiero que tú incluyas esto que se me olvidó. Tú has encontrado gente en la calle, gente infeliz en la calle, que tú le dices, tú estás pidiendo, tú te ves físicamente bien, y te dicen, pero yo para robar prefiero pedir. ¿Tú has oído eso, verdad? Sí, claro que sí. Pues resulta que en el gobierno se usa, pero yo para robar me subo el sueldo. Sí, no, bueno. Es decir, que lo que voy a recibir está transparente. No, pero decir eso es antiético también. Bueno, porque si yo quiero sí, saber si es útil lo que tú dices que dice Danilo. No podemos subirle más a lo de arriba, pero vamos a subirle un poquito más a los de abajo. Correcto. Y no lo hizo. No, eso es lo que debe hacer. Eso es lo que debe hacer. Inclusive esa frase que usted dice, doctor,
La dijeron cuando yo era presidente de la Cámara de Cuentas. Alguien dijo, tenemos que aumentar el sueldo aquí para evitar robar o entrar en la corrupción. ¿Cómo es posible eso? Es un abuso decir eso. La integridad es fundamental. Si usted lo nombran ganando 100,000 pesos, usted tiene que arroparse hasta 100,000 pesos. Ahora, si usted no cree que debe ganar eso, además, cuando tú no acepte. aceptaste el cargo, no lo acepte. tú sabías cuánto era. Claro que sí, claro que sí. Pero ahí, sin perder el hilo del tema de lo que decía, de los fondos públicos, le dijiste, bueno, pero las empresas de bancos reciben fondos de los banqueros, por ley. Entonces esos recursos que entran no son públicos, pero sí lo son. Sobre lo que decía de autonomía, no es así. Y quiero leerle a ustedes, señores, lo que dice la ley 1004 sobre Cámara de Cuentas en el artículo número 3. Artículo número 3 dice lo siguiente, para que no haya confusión. Recursos públicos para los fines de la presente ley se entenderá por recursos públicos la totalidad de los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y derechos que provengan que pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere, de la que procedan, incluyendo los provenientes de préstamos, donaciones, entregas que a cualquier título realice a favor de aquellas personas naturales, jurídicas, organismos nacionales o internacionales. O sea, todos los fondos que entran de cualquier otra área a una entidad pública, desde que entran se convierten en públicos. Todos los fondos Que entren al Estado Dominicano, dependiendo, no importa de dónde vengan, sí. Desde que entran a una entidad pública, se convierten en fondos públicos. O sea, para evitar que la gente diga, no, yo puedo hacer con eso lo que yo quiero porque eso no son fondos públicos. ¿Y son eso públicos vale para el Banco de Reserva? para todos. Lo que pasa es que el Banco de Reserva juega un papel importante porque es una entidad de derecho privado, Sí. que es diferente. ¿Ok? Pero lógicamente el principal accionista del Banco de Reserva es el Estado Dominicano. Sí, pero yo quiero que tú incluyas esto. Hay una pregunta que se hace, tenemos tiempo. Sí. Hay una pregunta que se hace mucho la gente. ¿Cómo es posible que nosotros, un país que no produce divisas, que consume más divisas de la que produce, que todos los días hay más demanda de divisas, nos mantengamos después de 100 y pico años de independencia, mientras otros países grandes como Argentina han revaluado 50 veces su moneda y han tenido que hacer emisiones nuevas de moneda? Nosotros estamos hoy en 54 por 1. Y yo digo, ¿cuál es la razón? Y viene alguien y me dice, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que los préstamos que el gobierno tomó, los dólares van al Banco Central. Y ellos tienen una reserva de divisas producto de esos préstamos. Entonces yo digo lo siguiente, cuando hay una demanda que puede distorsionar el mercado, dime, el gobernador, que él tiene la facultad, antes de llevarlo a la Junta Monetaria, antes de llevarlo, de coger el teléfono, Julito, Jacobito, específicamente Jacobito, que es el hermano de él, mira, voy a meter 100 millones de dólares hoy en el mercado. Ya Julito y Jacobito saben lo que tienen que hacer. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque ese hombre gana 1.600.000 pesos y no tiene necesidad de esa vaina. ¿Es así? Sí, es así, pero hay más. Es así, pero hay más. Primero, la capacidad técnica del señor gobernador y su equipo y los que están en la super de bancos. La integridad personal, los no conflictos de intereses y el no estar sujeto a un soborno. Mire, doctor, si hacemos ese populismo que se dice, eso que usted dice, que con todo lo que aparece en el mundo entero y por todos lados, y que se lo préstamos aquello, cuando, y estamos en 54, 55. Si usted pone ahí a un cualquiera para que gane poco, para complacer a la población o a las redes sociales, eso no va a ocurrir. Nos vamos a joder.
Porque la capacidad no existe. No me diga a mí que si usted dice a mí, si yo, usted me dice, Terrero, yo quiero una consultoría que tú me hagas por tanto. Yo digo, yo le voy a pagar, le voy a cobrar 10,000 pesos. Dice, 10,000 pesos, pero ven acá, pero aquel me estaba cobrando 2 millones de pesos. ¿Y cómo me va a cobrar 10,000? No sirve la consultoría, no sirve. Olvídese, que usted no tiene calidad para usted decir que si usted es un profesional que se respeta, usted dice, no, yo voy a cobrar 10,000 pesos por eso, porque total, que no va a hacer nada. Entonces, eso mismo es lo que va a pasar, o lo que pasaría aquí si ponemos inventar o relajar los organismos que deberían estar con autonomía, independencia presupuestaria o autonomía técnica para complacer a unos muchos, pues son muchos, ¿eh? Porque aquí tú coges las redes sociales y usted ve todo lo que la gente ha escrito. La solución parcial es que con un buen sueldo se evita lo otro. Claro, realmente, claro sí. Eso se procede, es decir, claro que la autoridad monetaria y financiera debe de ganar bien. Claro eso no es una... No es un invento. Y lo digo, busquen los pares a nivel de la región, busquen los pares a nivel internacional. Esos señores, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto vengan? El equipo técnico que tiene que haber en la super de bancos, de lo cual yo era parte, del equipo técnico que tiene que haber en el Banco Central, de lo cual yo era parte. Tiene que ser gente con preparación. El destino de un país y los fondos de un país directamente, esa persona tiene que estar bien pagada. Bien pagada. No importa que sea más o menos que el presidente. No importa. Eso es otra cosa. No importa. Si ahora le suman el sueldo al presidente, también puede hacer eso. Modifiquen la ley y pongan al presidente que gane 2 millones. Va a ganar más que todo el mundo, 2 millones de pesos. Ya. Bueno, si la solución, esa es la mejor solución que puede haber para que la gente deje de hablar pendejada. Y una legislación especial, licenciado. ¿Para qué? Así como la de la declaración de bienes. No, porque viene el problema de las pensiones y de la liquidación. Claro. Hoy tú te imaginas que hay 22 años de Héctor que hay que liquidarlo con 2 millones de pesos mensuales. Eso no entra a la seguridad social. Pero que entra a preaviso, cesantía, doble sueldo y vacaciones. Pero eso lo cubre los propios recursos internos del Banco Central. Oh, sí, pero ¿cuántos millones van a ser? No importa. 22 años. Lo que fueren, doctor. Le toca casi la bóveda del banco. Bueno, pero entonces lo que la gente tiene que hacer es prepararse para ser gobernador del Banco Central. Pero prepararse. O sea, usted está formado para eso y aspire. Y dígale al nuevo que llega, al presidente, póngame en mí que yo tengo calidad para eso. Y le toca las dos cosas, la liquidación y la pensión. Pero no es a Valdés. Y ahí me están contando que si hay, por ejemplo, algunos beneficios colaterales son liquidables. Esos 1.650, 1.650.000 es salario por cheque, pero después viene que si tú tienes ingresos colaterales, por ejemplo, servicios que te están dando, dieta, tarjeta, eso es liquidable también. Claro, y por lo cual el Banco Central paga y pone sobre la renta también. Porque así, el gobierno también se nutre de eso. Porque todo eso tributa. Estoy de acuerdo, pero que en el caso de la superintendencia de bancos, hoy tú sabes lo que es que un superintendente puede cerrar un banco. Exacto. Y quebrar un banco. Exacto. Y si entonces te lo pone con 250.000 pesos. Porque estamos hablando de Valdés, pero ahí está Alejandro defendiéndose. Él tiene poder suficiente y tú sabes bien. Por ejemplo, un elemento como tú o como Juan Puello, cualquier gente de eso. ¿Así que se llama el contador? Puello. ¿Cuál contador? Uno que es un contador muy bueno. Juan Herrera. Juan Herrera. Yo quiero que tú sepas que le entregan una institución y encuentran problemas. Claro. Todas las instituciones encuentran. Hasta un carro que tú pares le pone una contravención. Claro. Bueno, entonces... Pero tiene que haber una legislación para esos organismos, Terrero. Pero la hay, doctor. Lo hay. Y hay normativas aprobadas, regulaciones, eso que reglamentos. Tiene el que salió de la Reserva Federal de Estados Unidos. Alan Greenspan. Greenspan tiene que estar 5 años sin coger un empleo. Ya pasó, además. Bueno, ya está vencido. Los 5 años pasaron y también la edad. Pues ya está muy viejo también. Esa es otra cosa. Sí. Pero en caso de que no sea así. Sí, correcto, tiene que esperar un tiempo. Tiene que estar 5 años sin dar un golpe. Para evitar el tráfico de influencia con relación a información privilegiada. Con los conocimientos que tiene. Claro que sí. ¿Y qué conocimiento puede ser que un recién gobernador saliente pueda tener? O hay política monetaria y algo interno. Que él dejó Claro que usted no puede compartirla con nadie, hacia afuera. Y eso además es un asesor excelente para cualquiera. Para cualquiera.
Eso cuesta más que el mismo cargo, doctor. El gobernador sale de ahí y después que cumpla su año sabático. Tener un Héctor Valdés, un Alejandro, es un activo, presidente de un banco, un activo. No, un activo plus. Plus. Y es así. Y cuando él estuvo fuera, después que cumplió su periodo, fue asesor de banco y eso no tiene nada de mal. Después que te cumple el periodo, no pasa nada. Al contrario, el que lo tiene un buen activo y lo puede decir, no. Pues eso es lo que sabe hacer. Mi asesor es fulano de tal. Es así. Pero, y le voy a decir, para quizá concluir el comentario. Hay un tema en la Constitución de la República, doctor, en el artículo 140. Artículo 140. Mira cómo se llama el artículo, doctor. Regulación, incremento de remuneraciones. Oiga lo que dice. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos o establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos. O sea, ninguna autoridad puede aumentarse el sueldo por sí solo, dice la Constitución de la República. En función, eso usted lo puede hacer para el otro. Le voy a poner un ejemplo. ¿Y quién se lo aumenta? Por ejemplo, a esos superintendentes, ¿a quién le tocaba subir el sueldo? El anterior. ¿Eh? El anterior. El anterior. Mire, doctor, hay un caso sui generis y que quizás lo pueden buscar en las historias. Estoy hablando del sueldo, porque un tema de aumento por inflación es otra cosa, aumento del sueldo. Joaquín Jerónimo, cuando fue superintendencia de pensiones de la República Dominicana, en su momento, él está vivo, gracias a Dios, y me puede desmentir, yo fui el coordinador administrativo de esa gestión. El presidente Medina hizo un aumento general de salario de un 17% al gobierno central. Sí. Y las entidades autónomas que entendieron que tenían recursos, con sus propios recursos, Sí. hicieron lo propio. En el caso de la superintendencia de pensiones, cuando Joaquín Jerónimo va a tomar la decisión, nos sentamos como equipo y él planteó un tema. Diciendo, Terrero, yo creo que yo como superintendente no debería ser parte de ese aumento. Y yo le dije, qué bien que usted está pensando así. Déjeme buscarle lo que dice la Constitución de la República. Y lo buscamos. Y buscamos ese artículo. Y dijo, perfecto. Dijo él, fíjese, partió de él. E hicimos un acta donde con el aumento de salario a todos los empleados, cosa que yo estoy seguro que los empleados no lo saben, que no la plana mayor de arriba, se excluyó al superintendente de pensiones. Y se puso en esa acta que ese aumento del 17% tendría que ser efectivo Después que él se cuando va. entrara el nuevo superintendente de pensiones. Y así lo dejamos establecido. Y lo puede desmentir el superintendente de pensiones actual, que también es uno de los que están criticando, sin razón. Que fue el que sustituyó A Joaquín Jerónimo, porque él tiene ya 8 años, se va ahora. Que es el tema que el presidente decía, de que no, son gente que no puedo quitarlo. No. Él hay algunos que no puede quitarlo. Hay otros que inclusive lo forzaron a quitarlo con toda la ley. Porque eso, la ley es la ley, La ley es la ley. Cuando se vaya el señor Abinader, sea en el 2024 o en el 28, seguro que va a quedar superintendente de algunas áreas que son de su gobierno. Y que el próximo que entre tiene que respetarlo por la ley. Ahora, esos argumentos que estamos diciendo aquí, yo creo que quizás a tema de educación continuada, hemos dejado aquí al público estos temas para evitar el populismo barato y dejar de atacar por atacar. Pero yo no quiero decir que estoy protegiendo a nadie, ni criticando a nadie. Nosotros criticamos las cosas que son mal y hablamos objetivamente las cosas que son. ¿Cómo son? Por lo tanto, imprudencia sí, ilegalidad no. Bien. Concluido, doctor. Bien, vamos a una pausa.